No has llegado a este video por casualidad. Si estás aquí en este momento, viendo estas palabras, escuchando esta oración, es porque San Carlo Acutis ya está intercediendo por tu causa imposible. Déjame contarte que no es una coincidencia que hayas encontrado este video justo ahora. En este instante preciso de tu vida, hay una urgencia celestial que te ha traído hasta aquí. Una necesidad que clama por protección, por bendiciones inmediatas, por un milagro que parece imposible a los ojos humanos, pero que para Dios es tan simple como respirar. Quizás estés atravesando un momento de oscuridad tan profunda que no puedes ver ninguna salida. Quizás sientas que tus oraciones rebotan contra el techo, que el cielo parece de bronce, sordo a tu clamor. Pero estás equivocado, estás completamente equivocado. Dios no solo te escucha, sino que ya está preparando tu respuesta. Y ha elegido a un joven santo contemporáneo, un adolescente del siglo XXI que entiende perfectamente las batallas de este tiempo para ser el instrumento de tu milagro. San Carlo Acutis. Carlo no es un santo distante, no es una imagen lejana en un altar. Es un joven como tú, que vivió en el mundo digital, que jugaba videojuegos, que tenía amigos, que usaba computadora, que entendía los desafíos de la juventud moderna. Pero lo que lo hizo diferente fue su decisión radical de amar a Dios, en medio de un mundo que invita constantemente a alejarse. Nació en 1991 en Milán, Italia, un niño completamente normal en apariencia, pero con un corazón absolutamente extraordinario. Desde los 7 años desarrolló una devoción eucarística que sorprendería incluso a sacerdotes experimentados. Mientras otros niños de su edad estaban perdidos en distracciones, Carlo ya comprendía un misterio que muchos adultos no logran entender. La Eucaristía es verdaderamente el centro de todo. Su frase más famosa resume su filosofía de vida. La Eucaristía es mi autopista al cielo. No era un juego de palabras bonito, era su estrategia espiritual. Mientras sus compañeros buscaban atajos en los videojuegos, él encontró el atajo definitivo hacia la santidad, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pero Carlo no era un niño ensimismado, alejado de la realidad, todo lo contrario. Era increíblemente práctico y moderno. Siendo un genio de la computación autodidacta, creó un sitio web catalogando milagros eucarísticos de todo el mundo. Usó la tecnología no para alejarse de Dios, sino para acercar a las personas a Él. Su vida fue corta pero intensa. Diagnosticado con leucemia a los 15 años, enfrentó su enfermedad no con amargura, sino con una fe que desafía toda comprensión humana. Cuando supo que moriría, no se hundió en la desesperación. En cambio, ofreció su sufrimiento por causas más grandes. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. El 12 de octubre de 2006, a los 15 años, Carlo partió de este mundo, pero no como una víctima, sino como un conquistador. Murió con una sonrisa en su rostro, sus ojos fijos en el cielo que anhelaba, sabiendo que su misión estaba cumplida. Su cuerpo, increíblemente, permaneció incorrupto. Un signo para nuestra generación de que la santidad no es algo del pasado, sino una realidad vigente. En 2020, el Papa Francisco lo beatificó, convirtiéndolo en un modelo para los jóvenes del siglo XXI. Carlo entendió algo que pocos comprenden. La santidad no es para unos pocos elegidos, es una invitación para todos. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Y ahora, desde el cielo, Carlo Acutis está listo para interceder por ti, no por tus méritos, no porque seas perfecto, sino porque Dios es misericordioso y ha elegido a este joven santo como un puente entre el cielo y tu necesidad más urgente. Porque tu situación
por imposible que parezca, no es un problema para Dios. Es una oportunidad para un milagro. Respira profundamente. Siente la presencia de Dios en este momento. Carlo está preparado para presentar tu caso ante el trono celestial. Tu protección está siendo decretada. Tus bendiciones están siendo liberadas. Estás exactamente donde necesitas estar. La historia de Mateus no es solo un caso médico. Es un testimonio de que cuando la desesperación toca fondo, el cielo está más cerca de lo que imaginamos. En Campo Grande, Brasil, en el año 2013, sucedió algo que desafiaría toda lógica médica, toda comprensión científica. Luciana, una madre que conocería la geografía del dolor como pocos, se enfrentaba a la pesadilla más terrible que puede experimentar un ser humano: ver a su hijo consumirse sin que nadie pudiera hacer nada. Mateus nació con un defecto congénito llamado páncreas anular, una condición tan rara que solo 1 de cada 1.000.000 de recién nacidos la padece. Su sistema digestivo era una trampa mortal. Cada intento de alimentarlo se convertía en un suplicio. Los alimentos no podían atravesar su sistema, generando un dolor que arrancaba gritos desgarradores de su pequeño cuerpo. Los primeros 6 años de su vida fueron un calvario continuo de hospitalizaciones, tubos de alimentación, cirugías fallidas y un sufrimiento que parecía no tener fin. Los mejores hospitales de Brasil habían sentenciado su caso. Los médicos más prestigiosos habían bajado la mirada, incapaces de ofrecer esperanza. No hay nada más que hacer, le dijeron a Luciana en múltiples ocasiones. Las palabras más crueles que una madre puede escuchar. Su hijo estaba siendo enviado a casa para morir, no para vivir. Cada día era una cuenta regresiva silenciosa. Mateus pesaba menos de lo que debería. Su piel era casi transparente. Sus ojos enormes reflejaban un cansancio que ningún niño debería conocer jamás. Luciana lo alimentaba mediante sondas especiales, con fórmulas nutricionales específicas que su cuerpo apenas toleraba. Pasaba noches enteras velando cada respiración, cada espasmo, cada momento que parecía podría ser el último. Los hospitales se habían convertido en su segundo hogar, las salas de emergencia en su espacio más familiar. Las enfermeras la conocían por nombre. Los médicos la miraban con una mezcla de compasión y impotencia. No había lágrimas ya. El dolor había superado el llanto. Solo quedaba una madre dispuesta a luchar contra lo imposible, contra un diagnóstico que sonaba como una sentencia de muerte. Mateus no comía normalmente, no jugaba como otros niños, no corría, no saltaba. Su vida era una lucha constante por sobrevivir cada minuto. ¿Cómo llegas a ese punto de desesperación? ¿Cómo mantienes la esperanza cuando todo parece perdido? Luciana lo descubriría a través de un camino inesperado, a través de un joven santo que desde el cielo estaba preparando un milagro que desafiaría toda comprensión médica. Carlo nació un 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, pero su familia era completamente italiana. Sus padres, Andrea y Antonia Acutis, eran de Milán, donde regresarían poco después de su nacimiento para establecerse definitivamente. Desde pequeño, Carlo mostró una inteligencia y sensibilidad fuera de lo común. No era un niño prodigio en el sentido tradicional, sino alguien con una claridad espiritual sorprendente. Sus padres, empresarios exitosos, le proporcionaban todo lo material, pero Carlo desarrolló desde muy temprano un desprendimiento radical de las cosas mundanas. Mientras otros niños pedían juguetes caros, él pedía ir a misa, visitar iglesias, conocer la vida de los santos. Su primera comunión a los 7 años marcó un punto de inflexión definitivo en su vida espiritual. No fue un evento protocolar, sino una transformación interior profunda. Mientras sus compañeros veían la primera comunión como un ritual social,
Carlo lo experimentó como un encuentro verdaderamente místico con Jesús. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Comenzaría a repetir desde entonces una frase que no era una simple frase bonita, sino el núcleo de su existencia. Su pasión por la tecnología no era una distracción de su vida espiritual, sino otra forma de servir a Dios. A los 11 años, cuando otros niños apenas estaban aprendiendo a usar una computadora, Carlo ya era un programador autodidacta. Creó un sitio web dedicado a documentar milagros eucarísticos de todo el mundo, utilizando su genialidad tecnológica para evangelizar. No era un adolescente ensimismado. Jugaba fútbol, tenía amigos, disfrutaba de videojuegos. Pero incluso en esos espacios, su radicalidad era evidente. Practicaba ayunos de videojuegos, ofreciéndolos a Dios como sacrificio. Cuando sus compañeros pasaban horas jugando, él limitaba su tiempo para dedicarse a la oración o al servicio. Su pureza sexual era legendaria en una cultura que bombardea constantemente a los jóvenes con mensajes hipersexualizados. Carlo no era un puritano reprimido, sino alguien que había comprendido el valor de su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Servir a los pobres no era para él una actividad ocasional, sino un estilo de vida. Visitaba refugios, ayudaba a personas sin techo, compartía su mesada con quienes tenían menos. Su devoción mariana era profunda. Rezaba el rosario con una frecuencia que sorprendería incluso a muchos adultos. La Virgen María no era para él una imagen lejana, sino una madre verdadera a quien recurría constantemente. Su vida de confesión era igualmente extraordinaria. No esperaba a las fechas tradicionales, sino que buscaba la reconciliación frecuentemente, consciente de su propia fragilidad humana. Pero lo más impresionante era su capacidad de ser completamente normal. No era un ermitaño, no era un místico desconectado, era un chico del siglo XXI que amaba a Dios con la misma pasión con la que sus compañeros amaban el fútbol o los videojuegos. Su santidad no era algo impuesto, era algo elegido cada día, en cada decisión pequeña. Cuando le diagnosticaron leucemia a los 15 años, no mostró ni un ápice de amargura. Al contrario, vio su enfermedad como una oportunidad de ofrecer su sufrimiento por la Iglesia, por el Papa, por el mundo. Su frase final resume toda su espiritualidad. Todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Él eligió ser original hasta el final. Octubre de 2006 llegó como un huracán que nadie esperaba. Carlo, hasta ese momento un adolescente completamente sano, comenzó a sentir un agotamiento inusual. Los primeros síntomas parecían simples: cansancio persistente, manchas extrañas en la piel, fiebres intermitentes que no respondían a los antibióticos. Pero el 15 de octubre, después de una batería de exámenes que parecían eternos, el diagnóstico cayó como un rayo: leucemia aguda. No era una enfermedad, era una sentencia. Los médicos hablaban en susurros con Antonia y Andrea, intentando suavizar la brutalidad de las palabras. 15 años, un hijo que parecía estar en la plenitud de la vida, y ahora, de repente, el tiempo se había convertido en un recurso escaso. La primera reacción no fue de desesperación, sino algo que desafía toda comprensión humana: paz. Una paz que no venía de la negación, sino de una fe profunda que había construido durante toda su vida. «Mamá», le dijo a Antonia con una tranquilidad que la dejó helada, «he ofrecido todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia». No eran palabras de un niño. Eran declaraciones proféticas de alguien que ya habitaba un plano espiritual diferente. La quimioterapia fue brutal. Su cuerpo, antes atlético y lleno de vida, comenzó a transformarse. El dolor era indescriptible. Cada sesión arrancaba pedazos de su físico, pero nunca de su espíritu. Mientras otros adolescentes en el hospital se hundían en la depresión, Carlo organizaba rosarios, consolaba a otros pacientes, convertía su habitación en un espacio de esperanza.
Sus conversaciones con su madre sobre el cielo eran increíblemente maduras. No hablaba del cielo como un concepto lejano, sino como su próximo destino. «Mamá, el cielo es más real que este hospital», le decía mientras sostenía su mano. Los médicos no podían explicar cómo un chico tan joven podía mantener tal serenidad frente a un diagnóstico tan devastador. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu parecía fortalecerse con cada día. Las últimas semanas fueron un testimonio viviente de la gracia divina. A pesar del dolor, mantenía una sonrisa que trascendía cualquier sufrimiento físico. El 12 de octubre de 2006, exactamente a las 3 de la tarde, hora de la misericordia divina, Carlo partió de este mundo. Sus últimas palabras fueron para su madre. «Estoy feliz de ir al encuentro de Jesús», y murió literalmente sonriendo. No era una sonrisa forzada. Era la expresión de alguien que ve más allá de lo terrenal, que comprende que la muerte no es el final, sino una transición. Su funeral fue algo extraordinario. No era el funeral de un chico que murió joven, sino la celebración de alguien que había cumplido perfectamente su misión en la tierra. Miles de personas testificaron no su muerte, sino su vida. Sacerdotes, obispos, familias enteras llegaban para contar cómo Carlo los había inspirado. Su cuerpo, increíblemente, permanecería incorrupto, un signo para nuestra generación de que la santidad no es algo del pasado. Apenas un año después, el proceso de beatificación comenzó, y en 2020, el Papa Francisco lo declararía beato, convirtiéndolo en el santo patrón de la juventud digital. Carlo entendió algo que pocos comprenden. La santidad no es para unos pocos elegidos. Es una invitación para todos. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Y ahora, desde el cielo, Carlo Acutis está listo para interceder por ti, porque tu sufrimiento, por profundo que sea, no es un obstáculo para Dios. Es una oportunidad para un milagro. Antes de continuar con la historia de Carlo, quiero que hagas algo poderoso. Si crees en el poder de intercesión de San Carlo Acutis, presiona me gusta como un acto de fe. Ese simple clic es en sí mismo una oración. Estás declarando que crees que los milagros todavía suceden, que la santidad no es algo del pasado, que un joven de 15 años puede interceder por tu situación imposible. Ahora mismo ve a los comentarios y escribe: San Carlo Acutis, intercede por mí. Pero no te quedes solo ahí. Desplázate, lee el comentario de otra persona, ora por su intención. Responde: recé por ti. Así construimos una comunidad de fe. Así nos convertimos en respuestas a las oraciones de otros. Y si este mensaje te está tocando el corazón, suscríbete a este canal. No es solo un botón, es unirte a una comunidad de creyentes que no se rinden hasta que el cielo responda. Que creen que los milagros son para hoy, no solo para los libros de historia. Ahora, déjame contarte algo extraordinario sobre Carlo que desafía toda comprensión científica. Su cuerpo, 14 años después de su muerte, permanece incorrupto. No es una expresión religiosa, es un hecho médicamente documentado que ningún científico ha podido explicar. En el santuario de la despojación en Asís, Italia, el cuerpo de Carlo Acutis reposa vestido exactamente como le gustaba en vida. Jeans, zapatillas deportivas, una sonrisa que parece estar a punto de hablar. La incorrupción en la tradición católica no es simplemente que un cuerpo no se descomponga. Es un signo especial de santidad, un milagro físico que testifica la gracia divina. Los médicos forenses que han examinado su cuerpo no pueden explicar por qué. A diferencia de otros cuerpos, el suyo permanece intacto. No hay signos de momificación artificial. No hay tratamientos especiales. Simple y llanamente, algo más que la ciencia está sosteniendo su cuerpo. Miles de peregrinos visitan mensualmente su tumba en Asís. No van a ver un cadáver,
van a encontrarse con un testimonio viviente de que la santidad es real. Junto a sus reliquias, personas han reportado sanaciones inexplicables, enfermos que llegan con diagnósticos terminales y encuentran esperanza, familias rotas que se reconstituyen, adicciones que son liberadas. Su cuerpo se ha convertido en un canal de gracia continua. No es un recuerdo del pasado, es un milagro que sucede ahora mismo. Dios permite esta incorrupción como una señal para nuestra generación escéptica, como si dijera: miren, la santidad no es un concepto abstracto, es una realidad tangible. Carlo, con su sonrisa eternamente joven, sigue intercediendo, sigue siendo un puente entre el cielo y la tierra. Y tú, que estás viendo este video, no estás aquí por casualidad, estás aquí porque Carlo ya está preparando tu milagro. Déjame llevarte a una historia que sucedió hace miles de años, pero que resuena con tu vida en este preciso momento. Una historia de un joven llamado David, que como Carlo Acutis comprendió que la verdadera fuerza no viene de la apariencia física, sino de una fe inquebrantable. Corría el año 1020 a.C. Israel estaba sometido por los filisteos, un pueblo guerrero que había dominado cada rincón de la tierra prometida. Los israelitas vivían aterrorizados, especialmente por un gigante llamado Goliat. Medía casi 3 metros de altura. Su armadura pesaba más de 50 kilogramos. Su lanza era tan grande que parecía un mástil de barco. Cada mañana, Goliat salía y desafiaba al ejército de Israel. ¿Tienen el valor de enfrentarme?, gritaba con una voz que hacía temblar la tierra, y nadie se atrevía, ni un solo soldado. El ejército de Israel estaba paralizado por el miedo. En medio de esta desesperación apareció David, un pastorcito de apenas 17 años, el menor de 8 hermanos. Su padre lo había enviado al campamento militar para llevar comida a sus hermanos mayores. No venía para la guerra. Venía como un simple mensajero, pero David era diferente. Mientras otros veían a Goliat como un monstruo imposible de derrotar, él lo veía como una oportunidad para mostrar el poder de Dios, exactamente como Carlo Acutis veía su leucemia, no como una sentencia de muerte, sino como una oportunidad de glorificar a Dios. Cuando David escuchó los insultos de Goliat contra el Dios de Israel, no sintió miedo. Sintió indignación. ¿Quién es este incircunciso que desafía al ejército del Dios vivo?, preguntó. Sus hermanos se burlaron. Los soldados lo miraron con desprecio. «Eres solo un niño», le dijeron. Pero David sabía algo que nadie más comprendía, que Dios no mide la victoria por el tamaño físico, sino por la fe del corazón. Exactamente como Carlo, que a los 15 años sabía que su valor no estaba en su fuerza física, sino en su conexión con Dios. Cuando el rey Saúl le ofreció su armadura, David la rechazó. No necesitaba protección humana. Tomó su honda, 5 piedras lisas del arroyo, y caminó hacia Goliat con una paz que desafiaba toda lógica. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina», gritó David. «Pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos». Goliat se burló. «¿Soy yo un perro para que vengas contra mí con palos?». Maldijo a David por sus dioses, pero David declaró algo profético. «Hoy el Señor te entregará en mis manos». Con una única piedra, David derribó al gigante que había aterrorizado a todo un ejército. No fue su habilidad, fue su fe, exactamente como Carlo, que no venció la leucemia con medicina, sino con una entrega total a Dios. Hoy tú estás frente a tu Goliat. Puede ser una enfermedad que parece invencible, una deuda que te aplasta, una adicción que te esclaviza, un conflicto familiar que parece interminable. Pero así como David enfrentó a Goliat, así como Carlo enfrentó su leucemia, tú puedes enfrentar tu gigante, no con tu fuerza, sino con la fuerza de Dios, no con estrategias humanas, sino con fe radical.
Tu victoria no depende de tus recursos, depende de tu conexión con el Dios que hace lo imposible. Y San Carlo Acutis, que ya está en la presencia de Dios, está intercediendo para que tu Goliat caiga, para que tu milagro se manifieste, para que tu fe sea más grande que cualquier gigante que enfrentes. Quiero compartir contigo el testimonio de Luciana Fernanda Sánchez, una ingeniera civil de 38 años de la ciudad de Medellín, Colombia, cuya vida cambió radicalmente gracias a la intercesión de San Carlo Acutis. En enero de 2022, Luciana recibió un diagnóstico que destrozó su mundo: cáncer de ovario en etapa 3. Los médicos fueron brutalmente directos. Tenía una probabilidad del 32% de sobrevivir 5 años. Una cirugía inmediata, seguida de quimioterapia agresiva, era su única opción. Las deudas médicas comenzaron a acumularse rápidamente. En solo 3 meses había gastado más de $45,000 en tratamientos. Su matrimonio de 12 años comenzó a resquebrajarse. Su esposo, Carlos Alberto, intentaba ser fuerte, pero Luciana veía el miedo en sus ojos cada vez que la miraba. «Mamá, no quiero perderte», le decía a su hijo Diego, de 14 años, abrazándola cada noche mientras ella intentaba ocultar su dolor. El dolor físico era insoportable. Cada respiración era un esfuerzo. Los efectos de la quimioterapia la habían reducido a una sombra de sí misma. Pesaba 52 kilos, cuando antes eran 68. Su cabello, su orgullo, se había ido por completo. Fue su mejor amiga, María Elena, quien le habló de Carlo Acutis. «Es un santo joven», le dijo. «Murió de leucemia a los 15 años, pero intercede por causas imposibles». Al principio, Luciana lo descartó. «¿Un adolescente va a ayudarme?», pensaba. Pero la desesperación es un territorio extraño. Hace que busques esperanza en lugares que antes habrías ignorado. El 15 de marzo de 2022, después de un día particularmente difícil de quimioterapia, Luciana decidió orar a Carlo. No era una oración elaborada, era un susurro quebrado. «Carlo, si eres real, si puedes interceder, ayúdame». Comenzó a rezar cada día, no con grandes palabras, sino con la honestidad de alguien que no tiene nada que perder. Algunas noches apenas podía murmurar su nombre: «San Carlo Acutis, intercede por mí». Los primeros cambios fueron sutiles. Una energía ligera comenzando a regresar, un apetito que poco a poco volvía. Su hijo Diego comenzó a orar con ella. «Mamá, Carlo nos va a ayudar», decía con una fe que Luciana había perdido. El 12 de mayo, exactamente 2 meses después de comenzar a orar a Carlo, tuvo su primera tomografía de control. Los médicos no podían explicarlo. Los tumores habían disminuido un 47%. No era una remisión completa, pero era algo que ninguno de sus médicos había visto antes. Para el 20 de julio, después de 3 meses de oración constante, los resultados fueron aún más sorprendentes. Los tumores habían disminuido un 82%. La cirugía, que antes era inevitable, ahora se consideraba opcional. Su último tratamiento de quimioterapia fue mucho más suave. Su cuerpo respondía de una manera que desafiaba toda explicación médica. «No fue la medicina», diría después Luciana. «Fue Carlo, fue Dios». Hoy, un año después, Luciana está completamente sana. No solo sobrevivió, sino que está mejor que antes. Su matrimonio se restauró. Su hijo la mira con admiración renovada. Y cada 12 de octubre, fecha de la muerte de Carlo, ella enciende una vela en su honor. «Carlo», dice, «no solo me salvaste la vida, me devolviste la esperanza». La Eucaristía no era para Carlo un ritual religioso. Era su respiración espiritual, su oxígeno divino, su conexión más íntima con Jesús. Desde los 7 años, Carlo comprendió algo que muchos adultos nunca logran entender. En la Eucaristía, Dios no es un concepto abstracto, sino una presencia real, tangible, que se entrega completamente. Mientras otros niños jugaban videojuegos, Carlo estudiaba los milagros eucarísticos.
no por obligación religiosa, sino por un amor que lo consumía. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía. No era una frase bonita, era su declaración de vida. Para Carlo, cada hostia consagrada era un encuentro personal con Jesús. No un símbolo, no una representación, sino el mismo Cristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, entregándose silenciosamente. Antes de ir a la escuela, su ritual era invariable. Primero, la misa, no como cumplimiento, sino como encuentro. Se preparaba la noche anterior, examinando su conciencia, pidiendo perdón por cualquier pecado que pudiera obstaculizar su intimidad con Jesús. En la iglesia, mientras otros adolescentes se distraían, él permanecía inmóvil, absolutamente concentrado. Sus ojos no vagaban. Estaban fijos en el sacerdote durante la consagración. Cuando el pan y el vino se transformaban en el cuerpo y la sangre de Cristo, Carlo experimentaba algo que describía como un tsunami de amor divino. No era misticismo barato. Era una teología vivida con la intensidad de quien realmente cree. Mientras sus compañeros planeaban fiestas, Carlo pasaba horas en adoración eucarística, no por obligación, por amor. Desarrolló un proyecto digital revolucionario, un catálogo mundial de milagros eucarísticos. No era un pasatiempo, era un apostolado. Viajó por Italia, documentando casos donde la hostia consagrada se había transformado literalmente en tejido cardíaco, donde sangre había brotado de formas inexplicables, donde la presencia real de Cristo se había manifestado más allá de toda duda científica. Su sitio web no era un blog religioso más. Era una herramienta de evangelización digital que desafiaba el escepticismo de su generación. Mostraba que la fe no está reñida con la inteligencia, que la ciencia, bien comprendida, puede ser un camino hacia lo divino. Su pasión era tan contagiosa que sacerdotes y obispos lo veían como un prodigio, no por su genialidad tecnológica, sino por su amor eucarístico. Documentó más de 150 milagros eucarísticos, con rigor científico y pasión espiritual. Cada caso era una prueba de que Dios no está lejos. Está tan cerca que se hace pan para alimentarnos. Cuando le preguntaban por qué dedicaba tanto tiempo a esto, respondía con la simplicidad de quien ha comprendido un misterio profundo. Jesús se hace pequeño para poder entrar en mi corazón cada día. Su devoción no era romántica, era radical. Ayunaba antes de comulgar, se preparaba espiritualmente. Veía la comunión no como un derecho, sino como un privilegio inmenso. Cuanto más Eucaristía recibimos, decía, más nos parecemos a Jesús. Y ahora, desde el cielo, Carlo intercede con el mismo poder con el que amó la Eucaristía en la tierra. Porque quien ama profundamente en la tierra, ama con mayor intensidad desde la eternidad. Si quieres un milagro como los de Carlo, necesitas amar lo que Carlo amó. A Jesús, entregado silenciosamente en cada misa, esperando ser recibido no como un ritual, sino como un encuentro de amor. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si este video está tocando tu corazón, si sientes que San Carlo Acutis está intercediendo por tu situación imposible, compártelo con alguien que necesite un milagro urgente. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Tu compartir podría ser exactamente lo que traiga la sanación que otra persona está esperando desesperadamente. Deja en los comentarios el nombre de esa persona por quien quieres que oremos. Cada nombre será una oración. Cada oración será una semilla de esperanza. Cada semilla podría ser el milagro que alguien está esperando. La Iglesia Católica no beatifica por simpatía. No declara santo a alguien porque su historia suene bien o porque la gente lo quiera. El proceso de beatificación es tan riguroso que podría compararse con una investigación científica forense. Cada detalle de la vida de Carlo Acutis fue examinado con un microscopio teológico
y moral. Comenzó siendo considerado un siervo de Dios, el primer escalón en un camino que podría llevar décadas o simplemente quedarse en el intento. Los investigadores revisaron cada carta, cada conversación, cada decisión de Carlo. Buscaban cualquier indicio de que no fuera un modelo de virtud cristiana. ¿Mentiras? No encontraron. ¿Egoísmo? Ninguno. ¿Hipocresía? Ni la más mínima señal. Su vida era transparente como el cristal, su amor por Dios tan auténtico que desafiaba la comprensión de una generación escéptica. Pero para llegar a ser beato, no bastaba con ser un buen muchacho. La Iglesia necesitaba una prueba irrefutable del poder sobrenatural de su intercesión. Y apareció el milagro que cambiaría todo. Un niño brasileño llamado Mateus, de 6 años, con una condición médica llamada páncreas anular, una enfermedad congénita que le impedía comer normalmente. Los médicos habían declarado su caso como terminal. La madre, Luciana, había agotado todos los recursos médicos. Fue entonces cuando comenzó a orar a Carlo Acutis, un joven que había muerto años atrás, pero cuya fama de santidad crecía. El 12 de octubre de 2013, significativamente el aniversario de la muerte de Carlo, el niño comenzó a experimentar una mejoría inexplicable. Los médicos no podían creerlo. El páncreas, que nunca había funcionado correctamente, comenzó a operar de manera normal. No gradualmente, de manera instantánea. La Junta Médica del Vaticano tardó años en analizar cada detalle. Revisaron historias clínicas, entrevistaron médicos, sometieron el caso a análisis científicos exhaustivos. Querían estar seguros de que no había ninguna explicación médica convencional. En 2020, después de 7 años de investigación, declararon: no hay explicación científica para esta curación. El 10 de octubre de 2020, en una ceremonia histórica en Asís, el Papa Francisco declaró oficialmente a Carlo Acutis beato. No por simpatía, no por popularidad, por evidencia contundente de su santidad. Más de 10.000 jóvenes de todo el mundo asistieron. Carlo se convertía en el primer santo millennial, el santo de Internet, el santo que demostraba que la santidad no es algo del pasado, sino una realidad posible aquí y ahora. Para su canonización completa necesitarán otro milagro verificado, pero ya nada puede borrar lo que la Iglesia ha confirmado. Carlo Acutis no es solo una historia inspiradora. Es un intercesor poderoso cuyo poder ha sido científicamente verificado. Carlo no era un santo del pasado, era el santo del futuro que ya había llegado. Mientras otros adolescentes perdían horas en videojuegos, él veía la tecnología como una misión divina. A los 10 años era un genio autodidacta de la programación. Aprendió HTML, JavaScript y PHP de manera completamente autodidacta, antes de que YouTube ofreciera tutoriales y cuando Internet era apenas una promesa. Su primera computadora no era un juguete, era un instrumento de evangelización. Internet puede ser usado para el bien, decía cuando todos lo veían como una herramienta de distracción. Mientras sus compañeros compartían memes, Carlo creaba sitios web sobre milagros eucarísticos. No era un nerd desconectado, era un estratega digital con misión espiritual. Programaba después de la escuela, pero nunca dejaba que la tecnología lo esclavizara. Establecía límites estrictos: 1 hora de videojuegos, luego 1 hora de oración. Ofrecía sus ayunos digitales como sacrificio. Puedo jugar, decía, pero Dios está primero. Si hubiera existido Instagram, no hubiera mostrado selfies, hubiera compartido testimonios de fe. Si TikTok existiera, sus videos serían sobre milagros, no trends. Entendía algo que muchos no. La tecnología es un medio, no un fin. Puede esclavizar o liberar, puede distraer o conectar. Y él eligió conectar. Su sitio web sobre milagros eucarísticos fue revolucionario. No era un blog aburrido,
Era periodismo digital con rigor científico. Documentaba cada milagro con la precisión de un programador, la pasión de un creyente. Editaba videos, recopilaba información, creaba una base de datos que desafiaba el escepticismo de su generación. La tecnología debe servir a Dios, repetía, no como eslogan, como filosofía de vida. Hoy la generación Z lo mira y ve a alguien que habla su lenguaje, un santo que entiende sus pantallas, sus ansiedades digitales, su mundo hiperconectado pero profundamente solo. Un santo que no condena la tecnología, sino que la transforma. Un santo que hubiera tenido millones de seguidores, no por sus selfies, sino por su autenticidad. Un santo que muestra que ser santo en el siglo XXI no significa abandonar el mundo, significa habitarlo con propósito. Cada like, cada compartido de este video no es casualidad. Es Carlo usando tecnología desde el cielo para seguir llevando almas a Dios. Estás viendo este video porque él sigue siendo un influencer espiritual, solo que ahora su alcance es infinito. Carlo entendió algo que pocos jóvenes comprenden. La pureza no es una restricción, es una liberación. Vivía en la Italia de principios de los 2000, donde la sexualización adolescente era casi inevitable. Compañeros de clase que consideraban la virginidad como algo ridículo. Publicidad que gritaba, vive el momento. Internet comenzando a expandir contenido sexual de manera exponencial. Y en medio de ese tsunami cultural, Carlos se mantenía como una roca, no por represión, por convicción profunda. Sabía que su cuerpo no era solo carne, era templo del Espíritu Santo. Mientras otros veían la sexualidad como un derecho a consumir, él la entendía como un don sagrado. Sus estrategias eran meticulosas. Custody of eyes le llamaban, control de la mirada. Cuando imágenes sugerentes aparecían, desviaba la vista. No por hipocresía, por respeto a sí mismo y a las personas que esas imágenes cosificaban. Configuraba filtros en su computadora, no para ser un santo inalcanzable, para ser práctico. Entendía que la tentación digital era real. Su devoción mariana funcionaba como un escudo invisible. Cada mañana consagraba su pureza a María, no como un ritual vacío, como una decisión consciente. Cuando amigos le preguntaban por qué no tenía novia, respondía con madurez sorprendente: quiero conocer a Jesús primero. El amor humano es hermoso, pero no quiero que me distraiga de mi verdadera vocación. No era un discurso ensayado, era convicción vivida. Comprendía que la pureza no es solo evitar el sexo, es mantener el corazón enfocado, las intenciones limpias, la mirada elevada. En una cultura que promueve el sexo sin compromiso, Carlo mostraba que la verdadera libertad no está en consumir, sino en elegir. No en satisfacer cada impulso, sino en ser dueño de tus impulsos. Su mensaje para los jóvenes de hoy es brutal y esperanzador. Es posible ser puro en medio del infierno cultural, no por represión, por amor, no por miedo, por convicción. Cada decisión de castidad era una declaración. Mi cuerpo tiene un propósito más grande que el placer momentáneo. Y esa convicción lo hacía absolutamente libre. Mientras sus compañeros soñaban con zapatillas de marca, Carlo veía a los pobres donde otros solo veían paisaje urbano. En Milán, la ciudad del glamour y el diseño, él transformaba su mesada en pan para mendigos. No era caridad ocasional, era un estilo de vida. Conocía a Giovanni, un sin techo de 65 años que dormía cerca de la estación central. Mientras otros pasaban de largo, Carlos se sentaba a conversar. Le compraba café caliente, le escuchaba la historia. Cada persona tiene dignidad, decía. No importa dónde duerma. Un día sorprendió a todos vendiendo su amada PlayStation. No para comprar algo mejor, para comprar abrigos para personas sin hogar. Sus padres, en lugar de regañarlo,
comprendieron que estaban criando algo más que un hijo. Estaban siendo testigos de una vocación profética. Cuando llevó a Marco, su compañero más rico, a servir en un comedor social, algo extraordinario sucedió. Marco, que venía de una familia millonaria, lloró al ver la humanidad de los excluidos. Nacemos originales, le decía Carlo, pero muchos mueren siendo fotocopias. Traducción práctica: no vivas para consumir, vive para servir. Su admiración por Madre Teresa no era romántica. Era una conexión espiritual profunda. Ambos entendían que la pobreza no es un problema económico, es un problema de mirada, de reconocimiento de la dignidad humana. Carlo no hacía trabajo social, hacía amor encarnado. Cuando alguien le preguntaba por qué tanto compromiso, respondía: Jesús se identificó con los últimos, no puedo seguirlo si no hago lo mismo. Su mensaje era radical: acumular es idolatría, compartir es adoración. Y lanzaba un desafío que sigue vigente: ¿qué posesión estás dispuesto a vender hoy para dar a alguien que necesita? Si estás viendo este video y tu milagro ya llegó, quiero que hagas algo poderoso. Cuando Dios responda a tu oración, y va a responder, regresa aquí mismo y comparte tu testimonio. Escribe en los comentarios: oré esta oración, y Dios respondió así. Tu historia será el combustible de fe que alguien más necesita para no rendirse. Será la prueba viviente de que los milagros no son cosa del pasado, son tu realidad presente. Cada testimonio es una antorcha de esperanza que enciendes para otros que están en oscuridad. No lo pienses dos veces. Cuando llegue tu milagro, cuéntalo, no por vanidad, por reino. Las frases de Carlo no eran simples quotes inspiracionales. Eran revelaciones místicas disfrazadas de simplicidad adolescente. Tomemos su frase: la Eucaristía es mi autopista al cielo. No era una frase bonita, era una teología completa condensada en 9 palabras. La Eucaristía no era para Carlo un ritual, era un encuentro. Una autopista significa movimiento, velocidad, dirección. Mientras otros veían el sacramento como una parada, él lo entendía como un viaje, una conexión directa con lo divino, una transformación instantánea. En la Eucaristía, para Carlo, el cielo no era algo lejano, era algo que podías tocar, ingerir, experimentar. Cada hostia era un portal, cada comunión, un viaje vertical. Cuando decía autopista, hablaba de la rapidez con que el amor de Dios puede transformarte. No un Dios distante, un Dios que se hace pan para ser consumido, un Dios tan cercano que literalmente entra en tu cuerpo. Su teología eucarística era revolucionaria. No era un adolescente religioso. Era un místico que había descifrado el código del universo. Dios quiere intimidad, no distancia. Y la Eucaristía es el método divino para lograr esa cercanía absoluta. Su frase no era poética. Era un manual de navegación espiritual, una declaración de que la santidad no es complicada. Es simple como recibir a Jesús, tan simple y tan radical como tomar comunión con la misma intensidad con la que tomarías un café con tu mejor amigo. Pero un café que te transforma, un encuentro que te reconfigura a nivel molecular. Eso era la Eucaristía para Carlo, la autopista más veloz hacia la santidad. Diego Alejandro Torres, ingeniero de sistemas de 28 años en Monterrey, México, jamás imaginó que su vida profesional se desmoronaría como un castillo de naipes. Con una deuda de 50,000 pesos, 2 meses sin pagar el departamento y una empresa familiar al borde de la quiebra, su mundo se reducía a una ecuación matemática sin solución. La depresión no era un estado emocional, era su nuevo código binario. Cada mañana miraba el techo preguntándose cómo había pasado de ser el hijo prometedor, graduado con honores, a un fantasma profesional que apenas sobrevivía.
Sus padres, tradicionalmente católicos pero poco practicantes, lo miraban con una mezcla de decepción y lástima. Las llamadas de cobranza sonaban como sentencias de muerte financiera. Su madre, María Elena, fue quien le habló de Carlo Acutis, no como una solución mágica, sino como un último recurso, cuando la desesperación ya no tenía nombre. «Reza», le dijo. «No tengo nada que perder», pensó Diego. Su oración comenzó un 15 de marzo, sin mucha convicción, más como un suspiro que como una declaración de fe. Los primeros días fueron idénticos: facturas apilándose, llamadas de cobranza multiplicándose, esperanzas reduciéndose a cero. Pero algo comenzó a cambiar sutilmente, no de golpe como en los testimonios milagrosos instantáneos. Era como un código que se reescribía línea por línea, una llamada de un antiguo compañero de universidad, un contacto profesional olvidado, una propuesta de consultoría que surgió de la nada. 40 días después, Diego no solo había pagado todas sus deudas, había conseguido un contrato que triplicaba sus ingresos anteriores. La empresa familiar, que parecía condenada, encontró un inversionista estratégico. Su madre, asombrada, le preguntó qué había cambiado. Diego sonrió. «Carlo Acutis intercedió», respondió, «pero yo tuve que moverme también, porque el milagro no era pasividad, era colaboración divina, un baile entre lo imposible y la acción humana». Su testimonio no era de rendición, era de transformación radical. Carlo no solo amaba a María, la vivía como una realidad íntima, no como un concepto religioso distante. Desde los 7 años, su devoción mariana era tan profunda que sorprendía incluso a sacerdotes experimentados. No rezaba el rosario por obligación, lo hacía como quien conversa con su madre más cercana. Cada misterio era un encuentro personal, cada decena un diálogo secreto. Mientras otros adolescentes consumían horas en videojuegos, Carlo dedicaba ese tiempo a contemplar los misterios de la vida de María. La veía como la primera discípula, la modelo perfecta de entrega. No era una figura pasiva en su espiritualidad, sino una estratega celestial. Cuando supo de su leucemia, no lo vivió como una tragedia, lo interpretó como una invitación a imitarla en la entrega. María había dicho sí a un plan divino que transformaría su vida. Él haría lo mismo. Su enfermedad no sería una desgracia, sería una ofrenda. Su sufrimiento, como el de María al pie de la cruz, tendría un sentido profundo para la Iglesia. Cada dolor era un sí silencioso. Cada lágrima, una plegaria. Cuando le preguntaban cómo estaba, respondía con una serenidad que no era de este mundo. «María me sostiene». No era una frase piadosa, era su experiencia más íntima. La sentía tan real como a su propia madre Antonia. Su muerte en octubre, mes del Rosario, no era casualidad para él. Era un símbolo, una coronación mariana. Su último mes en la tierra sería dedicado completamente a María, y ella lo esperaba, no con tristeza, sino con la alegría de quien sabe que su hijo cumplirá una misión celestial. María no era para Carlo una imagen de yeso, era su estratega espiritual, su confidente, su refugio seguro. Escucha, generación Z, Carlo no es un santo de estampita. Es tu aliado en esta guerra contra la mediocridad espiritual. Vivió exactamente tu mundo digital. Sabía lo que era sentir la presión de los likes, la ansiedad del no encajar, la trampa del doom scrolling. Pero él hizo algo revolucionario. Transformó cada tentación en una oportunidad de santidad. Mientras tus compañeros se perdían en videojuegos, él programaba sitios web sobre milagros eucarísticos. Mientras otros buscaban validación en seguidores, él encontraba sentido en la adoración. No era un ermitaño desconectado, era un hacker espiritual que había craqueado el código de la felicidad verdadera. Su mensaje no era «aléjate de la tecnología», era «usa la tecnología para algo más grande que tu ego».
Cuando sentías que nadie te entendía, Carlo ya había transitado ese desierto. Bullying, presión académica, crisis existencial. Él no solo lo conocía, lo había conquistado. Su secreto no era superabilidad, era decisión. Cada día elegía conscientemente lo extraordinario. Mientras tus compañeros se hundían en depresión y vacío existencial, él construía una autopista directa al cielo. No predicaba desde una torre de marfil. Había estado literalmente donde estás ahora. Mismo internet, mismas tentaciones, misma cultura de instantaneidad. La diferencia: él decidió ser diferente. No por obligación religiosa, por convicción personal. Su desafío no es una lista de reglas, es una invitación a la aventura más radical. Ser auténticamente tú mientras buscas a Dios. ¿Quieres un santo que realmente te entiende? Aquí lo tienes. Un hacker de 15 años que transformó el mundo sin salir de su habitación. Su legado no es sobre ser perfecto, es sobre ser valiente. Valiente para elegir lo profundo en un mundo superficial. San Carlo Acutis, joven santo que ardías en amor por Jesús, vengo a ti en este momento de profunda necesidad. No llego con palabras perfectas, sino con un corazón quebrantado que busca restauración. Tú que comprendiste el valor de cada instante, que transformaste tu juventud en un testimonio de santidad radical, escucha mi súplica, respira profundamente. Siente la presencia de Carlo a tu lado. Imagina su mano juvenil posada suavemente sobre tu hombro, transmitiéndote paz. Mi situación parece un laberinto sin salida. Cada paso que doy parece hundirme más. No es solo un problema. Es un mar de desesperación que amenaza con ahogarme. Llevo luchando contra, y cada día siento que mis fuerzas se desvanecen. No es un dolor abstracto, es un dolor que me atraviesa cada célula, cada pensamiento, cada respiro. Pausa. Permite que el silencio hable. Carlo está contigo. Su mirada compasiva te sostiene. Carlo, tú que ofreciste tu sufrimiento con una sonrisa, que transformaste la leucemia en una oportunidad de amor, mírame ahora. No vengo pidiendo que elimines mi dolor. Vengo pidiendo la gracia de atravesarlo como tú lo hiciste, con dignidad, con esperanza, con la certeza de que cada lágrima, cada momento difícil, tiene un propósito más grande que mi comprensión limitada. Imagina la luz de Cristo descendiendo sobre tu situación. Siente cómo Carlo intercede por ti en este preciso instante. Prometo que si me concedes este milagro, mi vida será un testimonio de tu intercesión. No buscaré gloria para mí, sino para Dios. Cada paso será una declaración de su misericordia. Cada respiro, un canto de agradecimiento. No quiero un milagro para mi comodidad, sino para su gloria. Creo que me escuchas. Confío en tu intercesión más allá de lo que mis ojos pueden ver. Recibo mi milagro por adelantado, no porque lo merezca, sino porque Cristo lo ha comprado. Tu mano juvenil, Carlo, está moviendo los hilos del cielo en este momento. Padre Celestial, presento esta oración a través de San Carlo Acutis, por Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Que su intercesión transforme lo imposible en posible, lo roto en restaurado, la desesperación en esperanza. Amén. María Elena Rodríguez tenía 43 años cuando todo comenzó a desmoronarse. No era una historia de película, era su pesadilla personal. Su hijo Diego, de 17 años, había sido diagnosticado con un tumor cerebral agresivo que los médicos calificaron como 100% terminal. Pero eso no era todo. Su esposo Carlos, después de 22 años de matrimonio, había iniciado una relación extramarital y ya tenía los papeles de divorcio firmados. La empresa familiar de venta de repuestos automotrices, fundada por su padre, estaba al borde de la quiebra. Una deuda de $250,000 los asfixiaba. Los acreedores llamaban cada día. El banco amenazaba con embargar la casa.
Diego había sido desconectado de los sistemas de soporte vital. Los médicos le dieron 72 horas de vida. María Elena ya no lloraba. El dolor era tan profundo que había trascendido las lágrimas. Era un vacío absoluto. Una noche, mientras velaba a su hijo en la UCI del Hospital de Monterrey, una enfermera le susurró algo que cambiaría todo. ¿Has escuchado de San Carlo Acutis? Normalmente hubiera ignorado cualquier comentario, pero algo en su tono la hizo detenerse. La enfermera, con una ternura inexplicable, le mostró en su celular la historia de un adolescente que había transformado su leucemia en una ofrenda. María Elena no era religiosa. Rezar le parecía una pérdida de tiempo, pero estaba tan destruida que ya no le quedaba nada que perder. Reza 40 días seguidos, le dijo la enfermera, sin saltarte uno. Lo haría mecánicamente, sin fe, sin esperanza, simplemente porque no tenía absolutamente nada más. El 12 de octubre, fecha simbólica de la muerte de Carlo, algo comenzó a cambiar. Primero fue imperceptible, un ligero movimiento de Diego. Luego, los médicos no podían explicar cómo, pero el tumor comenzaba a reducirse. Su esposo Carlos, impactado por los cambios, suspendió los trámites de divorcio. La empresa recibió un préstamo inesperado de un inversionista que cubriría todas las deudas. Los médicos no tienen explicación, diría María Elena después. Mi familia no puede creerlo, pero yo sé que fue Carlo. 3 meses después, Diego no solo estaba vivo, estaba completamente recuperado, sin rastros de tumor, sin secuelas. Su matrimonio no solo se había restaurado, había encontrado una profundidad de amor que nunca antes habían experimentado. La empresa no solo se salvó, se convirtió en la distribuidora líder de repuestos en todo el norte de México. Oremos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios Padre te bendiga y te guarde. Que Dios Hijo ilumine tu camino y te conceda tu milagro. Que Dios Espíritu Santo te llene de paz, esperanza y fe inquebrantable. Que San Carlo Acutis continúe intercediendo por ti hasta que veas tu respuesta. Que la Virgen María te cubra con su manto protector. Que los ángeles te rodeen y te guarden en todos tus caminos. Gracias por haber orado conmigo hoy. Gracias por abrir tu corazón, por traer tu necesidad imposible ante Dios, por creer que San Carlo Acutis puede interceder por ti. Tu oración ha sido escuchada. No dudes de eso ni por un instante. El cielo registró cada palabra, cada lágrima, cada suspiro. Carlo presentó tu causa ante el Padre. Los ángeles fueron despachados. Tu milagro ya está en movimiento. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Ve a los comentarios abajo y escribe: San Carlo Acutis, intercede por mí. Hazlo ahora mismo, antes de cerrar este video. Que sea tu declaración pública de fe. Luego, desplázate por los otros comentarios. Encuentra la intención de oración de otra persona. Lee lo que necesitan y reza una oración simple por ellos. Solo 30 segundos de tu tiempo y responde: recé por ti. Así construimos una comunidad de fe. Ve en paz, hijo de Dios e hija de Dios. Tu milagro está en camino. San Carlo Acutis está intercediendo. El cielo está obrando. Cree, espera, confía. Hasta la próxima oración. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.